Bueno, para saber cuántos paneles solares necesitamos dependiendo del lugar del mundo donde estamos, la hora solar mínima en Barcelona, España, fueron 4 horas. En Egipto, la hora solar mínima son 6.4. Nos da 1.5, aproximándolo serían 2 paneles. ¿Cuántos paneles solares necesitas dependiendo del lugar del mundo donde estés? Hoy lo aprenderás. Bien, lo primero que debes aprender es cómo calcular el ángulo y la orientación de tu panel solar. Por eso en la descripción te voy a dejar este espectacular video donde lo vas a aprender. Vas a aprender a calcular el ángulo de inclinación de tu panel solar y la orientación por medio de este video. Además de eso, necesitas saber el concepto de hora solar mínima. Vas a encontrar un mapa donde vas a poder seleccionar el lugar del mundo que deseas averiguar y calcular la hora solar mínima para poder saber cuánta energía te podría dar ese panel solar. Bueno, vamos a arrancar por el cálculo de consumo día. Lo que vamos a hacer es listar los electrodomésticos que tenemos en esa casa, la cantidad de cada uno de esos electrodomésticos, y vamos a buscar el consumo de cada electrodoméstico. Eso se encuentra en la ficha técnica. Por lo menos el televisor de 40 pulgadas sería de 100 vatios de consumo, la licuadora sería de 600 vatios, y por acá vamos a relacionar el tiempo que están encendidos, por lo menos si están encendidos 8 horas, 0.2 horas, 8 horas, 24 horas, etc. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de consumo? Multiplicamos la cantidad por la cantidad de horas, cantidad de ese electrodoméstico, cantidad de horas, potencia del electrodoméstico, nos da la potencia día. O sea, la multiplicación de la cantidad del electrodoméstico, las horas, la potencia del electrodoméstico nos da la potencia día. Y asimismo realizamos con todos los electrodomésticos para calcular su consumo día. Al final vamos a hacer la sumatoria y esta casa nos dio un consumo día de 5048 vatios hora día. En el caso de la nevera, en la ficha técnica de la nevera mediana nos dice que consume 1000 vatios por día, entonces lo colocamos acá directamente. Bueno, para saber cuántos paneles solares necesitamos dependiendo del lugar del mundo donde estamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el consumo día. En este caso, en este ejercicio, el consumo día fueron 5048 vatios día. Para esos 5048 los calculamos con el listado de electrodomésticos, la cantidad de horas que se usaron y la cantidad de electrodomésticos. Después investigamos la hora solar mínima. En este caso, la hora solar mínima en Barcelona, España, fueron 4 horas. En Egipto, la hora solar mínima son 6.4. En Canadá fueron 1.8. Y en La Guajira, Colombia, fueron 5.4 horas. Entonces, vamos a aplicar estas ecuaciones para calcular cuántos paneles necesitamos dependiendo del lugar del mundo donde estamos. Entonces, por lo menos, para calcular la potencia pico, que es lo primero que necesitamos, la potencia pico, vamos a tomar el consumo día y lo dividimos entre la hora solar mínima de sol. En este caso, en La Guajira, la potencia pico nos da 1262 vatios pico. Entonces, lo que hacemos a continuación es seleccionar qué paneles solares vamos a utilizar. En este caso, los paneles que vamos a utilizar son paneles de 500 vatios. Entonces dividimos la potencia pico que hemos calculado entre la potencia del panel con el que vamos a trabajar. Dividimos este 1262 entre 500, nos da 2.5 paneles. Aproximándolo, serían 3 paneles. Lo mismo vamos a hacer en Egipto. En Egipto la hora solar mínima son 6.4 horas. Entonces lo que hacemos es el consumo que tenemos en la casa en el día, 5048 dividido entre la hora solar mínima de Egipto, 6.4 nos dio una potencia pico de 788.7, aproximándolo 789. Lo dividimos entre la potencia del panel, que fueron 500 vatios. Nos da 1.5, aproximándolo serían 2 paneles. Ahora seguimos con Canadá. La hora solar mínima de Canadá sería 1.8, entonces lo que hacemos es el consumo día dividido entre 1.8, nos da la potencia pico 2804, dividimos 2804 entre 500, que es la potencia de un solo panel, nos da 5.6, que serían 6 paneles.
Y en La Guajira, la hora mínima son 5.4. A la hora de hacer la división entre el consumo día de la casa, nos da 934.8. Aproximándolo serían 935. Entonces, nos daría 2 paneles en La Guajira. Este es el método por el cual vamos a calcular la cantidad de paneles que vamos a necesitar dependiendo del lugar del mundo donde estemos. Muchas gracias por haber participado de este video. Nos vemos en nuestra próxima clase.